Queridos amigos que nos acompañan hoy en este canal, les doy la bienvenida a un nuevo mensaje lleno de esperanza, fe y verdad. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre un tema que muchas veces pasamos por alto, pero que tiene un impacto enorme en nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestro futuro. Dicen que hay historias que no mueren, que, aunque pasen miles de años, siguen repitiéndose en distintos rostros, en distintas calles, en distintos corazones. Algunas veces cambian los nombres, los lugares, los colores, pero la esencia permanece. Y hay una historia antigua, muy antigua, que sigue respirando hoy, en medio del ruido de las ciudades, en medio de las oficinas, los sueños, los teléfonos que no dejan de sonar. Esta es la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Pero no los imagines con túnicas ni pastoreando ovejas. No. Imagina a Caín y Abel como dos jóvenes de hoy, dos hermanos que crecieron en la misma casa, con los mismos padres, las mismas paredes, las mismas risas de infancia. Caín era el mayor, siempre responsable, trabajador, pero con una mirada que a veces se quedaba demasiado tiempo en lo que no tenía. Abel, en cambio, era el menor, sencillo, alegre, y con esa forma de mirar la vida que incomoda a los que viven calculando. Donde Caín veía esfuerzo, Abel veía propósito. Donde Caín veía carga, Abel veía bendición. Y aunque eran hermanos, algo se fue quebrando con el tiempo. No fue de golpe, fue poco a poco, como las grietas que nadie nota, hasta que un día el muro se derrumba. De niños competían por quién llegaba primero a la mesa, quién sacaba mejores notas, quién hacía reír más a mamá. Pero de adultos, la competencia se disfrazó de comparación. Y la comparación, ese problema silencioso, empezó a colarse entre ellos. Caín trabajaba en una empresa de tecnología. Horas frente a la pantalla, proyectos, metas, resultados. Un tipo que se esforzaba al máximo, aunque pocas veces sonreía. Abel, por su parte, trabajaba en un pequeño taller comunitario. Enseñaba arte a niños del barrio, pintaba murales, organizaba actividades para los jóvenes. No ganaba mucho, pero siempre se le veía con paz. Caín miraba a Abel con una mezcla de admiración y molestia. ¿Cómo puede estar tan tranquilo?, pensaba. ¿Cómo puede ser feliz con tan poco? Una tarde, su madre los invitó a una cena familiar. Había pasado tiempo desde la última vez que los dos coincidían. La mesa estaba servida. El aroma a comida casera llenaba el ambiente. Y por un momento todo parecía normal, hasta que Abel empezó a hablar. Contó que había organizado una exposición con los niños del taller. Dijo que la comunidad había donado materiales, que incluso algunos vecinos se habían conmovido con su trabajo. Su voz brillaba, y no por orgullo, sino por alegría. Caín sonreía por fuera, pero por dentro algo ardía. Esa sensación amarga que no se ve, pero quema. No lo dijo en voz alta, pero su pensamiento gritaba: ¿por qué a él le reconocen algo tan pequeño y a mí nadie me agradece todo lo que hago? La comparación se había vuelto una herida abierta, y cada éxito de Abel era, para Caín, una sal en esa herida. Pasaron los días. Caín se hundía en el trabajo. Llegaba tarde, cansado, pero más que cansado, vacío. Veía publicaciones en redes de Abel rodeado de gente, sonriendo, recibiendo abrazos. Y cada me gusta era un golpe en su orgullo. Una noche, mientras revisaba su celular, se quedó mirando una foto. Abel, rodeado de niños, con un cartel que decía: «Gracias por creer en nosotros». Y Caín sintió algo que nunca había sentido tan fuerte: resentimiento, no contra Abel en realidad, sino contra él mismo, porque en el fondo sabía que su enojo no era por lo que su hermano tenía, sino por lo que él había perdido: la paz, la alegría, la conexión con lo verdadero. Pero en lugar de sanar, decidió competir. «Voy a demostrar que yo también puedo brillar», se dijo. Al día siguiente, habló con su jefe. Propuso un proyecto enorme, ambicioso, uno que lo pondría en el centro de atención. Durante semanas trabajó día y noche. Dejó de dormir bien, dejó de comer, dejó de llamar a su familia. Mientras tanto, Abel seguía con su vida sencilla, entre risas, colores y niños pintando sueños en las paredes. Finalmente, llegó el día de la presentación. Caín mostró su proyecto ante la empresa. Todos lo aplaudieron, pero algo pasó.
la dirección decidió reconocer a otro equipo, por motivos estratégicos, políticos, o simplemente porque así es la vida. Caín, con el alma agotada, volvió a su casa sintiendo que todo su esfuerzo había sido en vano, y cuando miró su celular, lo primero que vio fue otra publicación de Abel, una foto de su taller, esta vez con un mural terminado, con una frase pintada en grande: la pureza del corazón es la mejor ofrenda. Y eso fue demasiado. Caín sintió un fuego dentro. No era solo enojo, era frustración, tristeza, cansancio, vergüenza, todo mezclado, todo ardiendo. Esa noche, le escribió a Abel: tenemos que hablar. Abel, sin sospechar nada, aceptó. Se vieron al día siguiente, en un parque. El sol caía y la ciudad se teñía de naranja. Abel llegó con una sonrisa. «Hermano, qué gusto verte», dijo. Caín apenas respondió. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que pesa. Abel lo notó. «¿Pasa algo?», preguntó. Caín lo miró fijamente. Por un instante quiso decir la verdad. «Me duele verte tan en paz cuando yo no la encuentro». Pero en lugar de eso, dijo algo más frío. «No entiendo por qué todos te celebran tanto, Abel. Tú no haces nada del otro mundo». Abel lo miró con compasión, no con orgullo. «Hermano, yo no hago esto por reconocimiento. Lo hago porque me da vida». Esa respuesta, tan simple, lo desarmó y lo encendió a la vez. Caín se sintió pequeño. Sintió que había perdido una batalla que ni siquiera entendía. Y entonces hizo lo peor. Levantó su voz, levantó su enojo, y con palabras duras, esas que hieren más que los golpes, destruyó el momento. Abel se fue en silencio. No dijo nada más, y esa fue la última vez que se vieron. Pasaron los días. Caín no supo más de su hermano, solo silencio. Hasta que un día recibió la noticia. Abel había tenido un accidente. Fue algo rápido, sin culpables claros. Pero el golpe más fuerte no fue la noticia, sino el vacío, porque Caín entendió, demasiado tarde, que el verdadero accidente había ocurrido mucho antes, cuando dejó que la envidia condujera su vida, cuando permitió que la comparación matara lo que él era. En la soledad de su habitación, Caín cayó de rodillas y por primera vez lloró de verdad, no por la pérdida de su hermano, sino por la pérdida de sí mismo. Las lágrimas de Caín no tenían nombre. Eran mezcla de culpa, rabia y cansancio. Se dio cuenta de que había estado corriendo una carrera que nadie le pidió correr, que había vivido comparando su camino con el de su hermano, en lugar de mirar el suyo. Esa noche, entre sollozos, recordó algo que Abel le había dicho cuando eran niños. Un día, jugando en el jardín, Caín había destruido sin querer un dibujo que Abel hacía. Abel lo miró y dijo: «No te preocupes, hermano, lo volveré a pintar». Esa frase, tan simple, resonó en su mente ahora como un eco. «No te preocupes, lo volveré a pintar». Abel tenía ese don, el de recomenzar, el de no quedarse atrapado en la herida, el de seguir amando, aun cuando algo se rompía. Y entonces, entre lágrimas, Caín entendió que Abel no era mejor que él, solo era libre, libre del rencor, libre de la comparación, libre del deseo de ser aprobado, y esa libertad había sido su mayor ofrenda. Pasaron los meses, Caín dejó su trabajo, vendió muchas cosas que ya no necesitaba, empezó a caminar sin rumbo por la ciudad, buscando entender quién era sin los títulos, sin las metas, sin las comparaciones. Un día, llegó frente a un mural. Era colorido, lleno de vida, niños jugando, flores, manos unidas, y en el centro, pintadas con letras grandes, las mismas palabras que había visto antes: la pureza del corazón es la mejor ofrenda. Debajo del mural había una placa pequeña: en memoria de Abel, amigo, hermano, maestro. Caín se quedó allí, inmóvil. El viento le rozaba el rostro. El bullicio de la ciudad parecía apagarse. Todo se detuvo. Y entonces habló en voz baja, no para que alguien lo escuchara, sino para escucharse él mismo. «Perdóname, Abel», susurró. No entendía a tiempo. Y ahí, frente a esa pared llena de color, Caín sintió algo que no sentía desde niño: paz. No la paz de que todo esté bien, sino la paz de aceptar lo que uno es, la paz de no tener que demostrar nada.
La paz que viene cuando uno deja de pelear contra el reflejo en el espejo. Con el tiempo, Caín regresó a casa. Empezó a reconstruir su vida desde lo simple. Se ofreció como voluntario en el mismo taller donde había trabajado su hermano. Al principio, todos lo miraban con recelo, pero él no buscaba aprobación, solo quería aprender a amar de nuevo. Ayudaba a los niños, limpiaba pinceles, preparaba colores, y en cada trazo sentía que algo en su interior se sanaba. Un día, un niño se le acercó y le dijo: «Señor Caín, ¿usted conoció a Abel?». Él sonrió con ternura. «Sí, pequeño. Era mi hermano. Era muy bueno», dijo él. «Siempre decía que todos tenemos algo hermoso que ofrecer, si lo hacemos con el corazón limpio». Caín asintió y respondió: «Tenía razón, y tú también lo tienes. Nunca lo olvides». Y mientras el niño volvía a pintar, Caín sintió que el cielo, de alguna manera, le sonreía. A veces pensamos que las grandes tragedias ocurren solo cuando alguien muere, cuando algo se destruye, pero hay tragedias más silenciosas, cuando dejamos que la envidia mate lo bueno que hay dentro de nosotros, cuando permitimos que el resentimiento apague la luz que Dios puso en nuestro corazón, cuando dejamos de alegrarnos por el bien de los demás, creyendo que su éxito es nuestra derrota. La historia de Caín y Abel, esa historia que parece tan lejana, no está en el pasado, está aquí, en cada oficina donde alguien compite en silencio, en cada red social donde comparamos nuestra vida con la de otros, en cada corazón que se pregunta ¿por qué él sí y yo no? Pero también está en cada gesto puro, en cada persona que elige la paz en lugar del orgullo, en cada alma que decide servir con amor, aunque nadie aplauda. Ahí también vive Abel, en cada acto de bondad sincera, en cada sonrisa que no busca aprobación, sino conexión, porque al final, el mundo no se divide entre los que tienen más y los que tienen menos, se divide entre los que guardan resentimiento y los que guardan gratitud. Y aunque a veces parezca que el rencor gana, siempre hay un momento, a veces en soledad, a veces frente a un mural lleno de colores, en que la verdad se revela. La pureza del corazón sigue siendo la mejor ofrenda. Caín no volvió a ser el mismo, no porque olvidara, sino porque aprendió. Aprendió que el amor que se pierde por culpa del orgullo es una herida que solo se sana con humildad. Aprendió que no hay victoria en ganarle al otro si en el proceso uno se pierde a sí mismo. Y entendió que el verdadero valor no está en ser admirado, sino en ser auténtico. Hoy, cuando el sol cae y la ciudad se apaga, Caín suele sentarse frente al mural de su hermano. Lo mira en silencio, y a veces casi puede escuchar su voz, suave como el viento. «Está bien, hermano. Lo volviste a pintar». Y sí, lo volvió a pintar, no con colores ni pinceles, sino con decisiones, con pequeños gestos de amor, de perdón, de servicio, con la vida misma. Esta historia no es solo la de dos hermanos, es la nuestra, porque todos, alguna vez, hemos sido Caín. Hemos sentido envidia, celos, frustración, y todos, en algún momento, hemos tenido algo de Abel, esa parte inocente, sincera, que ama sin cálculo. La pregunta no es quién de los dos somos, sino cuál elegimos alimentar. Cada día, con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras decisiones, elegimos qué parte de nosotros sobrevive, y esa elección define el rumbo de nuestra vida. Si alguna vez sientes que la envidia te visita, que el resentimiento toca a tu puerta, recuerda esto: no hay victoria más grande que mantener limpio el corazón, porque cuando el corazón se ensucia, nada más brilla, pero cuando está puro, incluso las cosas pequeñas se vuelven sagradas. Ser puro no significa ser perfecto, significa ser honesto contigo mismo, reconocer cuando te duele, cuando fallas, cuando te equivocas, y decidir sanar en lugar de competir, perdonar en lugar de guardar rencor, amar, incluso cuando no te entienden, porque el mundo no necesita más ganadores, necesita más corazones limpios, personas que vivan desde el amor, no desde la comparación, desde la gratitud, no desde la escasez. Y si logras eso, si logras mirar la vida con un corazón limpio, entonces, como Abel, tu ofrenda será aceptada, no por los hombres, sino por la vida misma, por ese Dios que ve lo que nadie ve y que recompensa lo que se hace en silencio. Así que la próxima vez que mires a alguien que parece tener más que tú, no te compares.
Inspírate. No preguntes ¿por qué él? Pregúntate ¿qué puedo aprender de él? Y si alguna vez te hieren, si alguien te envidia o te juzga, sonríe, porque eso significa que sigues siendo luz, y la luz siempre incomoda a la oscuridad. Caín aprendió eso tarde, pero tú aún estás a tiempo de sanar, a tiempo de amar, a tiempo de volver a pintar lo que la vida te borró, porque mientras respires, todavía hay lienzo, todavía hay color, todavía hay esperanza, y quizá, solo quizá, Abel sigue vivo en cada corazón que elige la pureza por encima del orgullo, en cada persona que transforma el dolor en arte, en cada alma que, pese a todo, sigue creyendo que el bien vale la pena, porque la pureza del corazón sigue siendo la mejor ofrenda. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con alguien más, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para seguir recibiendo palabras de vida. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.